Shalom Javerín. Vamos a dar comienzo a la primera clase las comunidades en Yehoshua HaMashiach. Los quiero llevar a la Torá, específicamente al Bemidbar capítulo 1 versículo 2. Parecerá reiterativo que la Torá diga, haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, porque bien pudo haber dicho tan solo, haced el censo. Y con esto daría a entender que era obvio que lo harían al pueblo porque en Hashem no hay casualidades. Podemos ver qué palabra en hebreo se utilizó para designar la palabra congregación, no es Cajal ni Kejilá. La mayoría pensaría que es la palabra Cajal o bien Kejilá, sin embargo no es así, se utiliza en este pasaje otro vocablo que veremos a continuación. La palabra congregación, ¿cómo se traduce al español? Puede derivarse de varios vocablos en hebreo, o dicho de otro modo, hay varios vocablos hebreos que se utilizan para traducir al español la palabra congregación. Uno de ellos es el vocablo Mahel, que es un sustantivo derivado del verbo Cajal. Tehilim, Salmos capítulo 26 versículo 12 dice, Rabli Amedabe Michorbe Kehelim Abarek Hachem. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Hashem. Salmos 74 versículo 4 dice, Chagusorereja bekereb moede hasam uototamotot. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Salmos 149 versículo 1 dice, Aleluya chirule Hashem chir hadach tehilato bikehal hasidim. Cantad a Hashem cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Y por supuesto el sustantivo Kejilá. Devarim, Deuteronomio 33 versículo 4 La Torá que nos encargó Moche, herencia es para la congregación de Jacob. Torá Sibalanu Moche Moracha Kejilat Jacob. Pero en el pasuk que se encuentra en Bemidbar capítulo 1 versículo 2, no es ninguno de los anteriores, es otro vocablo hebreo llamado Adat. Este sustantivo es interesante por su significado etimológico, proviene de Ad, que significa testigo. Adat hace alusión al pueblo de Hashem, el cual fue y es testigo del poder y de la manifestación gloriosa del Eterno. Veamos los siguientes pasajes de las Escrituras donde aparece la palabra congregación en hebreo. Bemidbar, en el desierto conocido comúnmente como el libro de Números, capítulo 1 versículo 16. El Ekruei Haedanes y Ematotabotam Rache y Alfe Israel Gen. Estos son los designados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, cabezas de los millares de Israel. Como podemos ver se usa el término Haeda, lo que se traduce como la congregación. Devarim, palabras conocido comúnmente como el libro de Deuteronomio, capítulo 18 versículo 16. Quejo la chercha alta mi madonna yeloheija de Joreb de Yom HaKahal lemor los eflich moaet koladona yeloja y beetja es jajedolaja sotlo ereo de lo amut. De acuerdo con todo lo que pediste al Eterno, tu Elohim, en Joreb en el día de la asamblea, diciendo, no oiga yo otra vez la voz del Eterno, mi Elohim, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Aquí se usa el término Hakahal para congregación o asamblea. Devarim capítulo 31, versículo 30. Vayevaber Moche beosnei kol kehal Israel et vibrei hachira hasotat tumam. Moche dijo en presencia de toda la congregación de Israel las palabras del cántico hasta su conclusión. Aquí se usa la palabra hebrea Kehal para congregación. Shemot, libro de nombres, conocido comúnmente como el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Daberu el koladat Israel emor beasor la jodech hasebeik hulahemis celebeitabot selabait. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes tomará para sí cada cual una cría de carnero o de cabra conforme a su casa paterna, como a una cría por cada familia. En el Targum Hachivim, la Septuaginta griega, traducción griega del Tanaj, y en los Kitbet Talmidim Rishonim, escritos de los primeros discípulos,
mal llamado Nuevo Testamento, podemos encontrar la palabra griega eclesia para congregación o asamblea, se tradujo al español como iglesia. La palabra iglesia tiene un significado especial debido a su relación tan importante con la totalidad del mensaje de los Kitbet Talmidim Rishonim. El término iglesia es una traducción al español de una palabra que aparece 114 veces en los escritos de los primeros discípulos. Era ante todo, una palabra común, de uso diario, sin ningún significado religioso, en particular. Un ejemplo de este uso lo encontramos en Hechos 19, en relación con un alboroto ocurrido en Éfeso, a causa de un disturbio. La gente entró precipitadamente en un teatro cercano, y la confusión imperó. El copista que tradujo al griego el libro de Hechos de los emisarios, dijo lo siguiente de esa reunión: unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Ver Hechos capítulo 19, versículo 32. La palabra que usó el copista en este versículo, para referirse a la concurrencia, fue la palabra eclesia, la misma que se traduce por iglesia en el idioma español. Finalmente, el escribano de la ciudad habló, diciendo: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Ver Hechos capítulo 19, versículo 39, 40. Chila, el autor de Hechos de los emisarios, después añadió, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hechos capítulo 19, versículo 41. También, en los dos pasajes anteriores, el copista utilizó la palabra eclesia, esta vez, para referirse a una asamblea. Fueron 3 veces en este relato acerca de una reunión secular, que el copista usó la palabra griega eclesia. Ver Hechos capítulo 19, versículos 32, 39, 41. La usó para referirse tan solo a una reunión, pues, la concurrencia y la asamblea a las que llamó eclesia en los versículos 32 y 41, respectivamente, son representadas más bien como una turba en el versículo 30. A la asamblea o eclesia que llenó el teatro no se le convocó a reunión, fue algo que sencillamente sucedió a causa de toda la confusión y el curso que tomaron los eventos. El copista también tradujo eclesia, en el versículo 39, a una legítima asamblea que se reúne para dirimir cuestiones legales. A la luz del sentido que le da el copista a la palabra eclesia, el mejor significado que puede tener es el que le da su sentido secular, es decir, el de una asamblea de cualquier clase. A veces una asamblea es convocada, o llamada a reunirse, y otras, simplemente sucede. El copista les llamó eclesia a todas las clases de asamblea. Algunos expertos del lenguaje de hoy día, creen que el uso secular de esta palabra en los tiempos de las comunidades en Yehoshua HaMashiach, tenía más el significado de una simple asamblea, que el de una asamblea llamada a reunirse. El uso que hace el copista de esta palabra en Hechos 19, parece confirmar las conclusiones de tales expertos. El uso que hace el copista de la palabra eclesia, nos da una idea de cómo ésta era usada en el mundo secular antes de que se usara con un sentido religioso. La palabra eclesia también tenía un sentido religioso en los escritos de los primeros discípulos. Claramente se desprende del Tanaj, que el concepto de una asamblea del pueblo de Elohim está presente en los antecedentes judíos. En la Septuaginta, la traducción al griego del Tanaj, la congregación de Israel, la cual es Cajal en hebreo, fue traducida al griego por eclesia, especialmente cuando tal congregación estaba formada por el pueblo de Israel en el momento de reunirse ante la presencia de Hachem para propósitos religiosos. Libro de Devarim, palabras, conocido comúnmente como Deuteronomio, capítulo 18, versículo 16.
capítulo 31, versículo 30, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 65, Derechos capítulo 7, versículo 38. También la palabra sinagoga se usó originalmente para referirse a una asamblea de personas reunidas para un propósito específico. Más adelante, la palabra se aplicó a una asamblea de discípulos que se habían reunido para adorar. En la carta de Jacob el copista usó en su libro ambas palabras del griego, sunagoge y eclesia. Usó la palabra sunagoge para referirse a una congregación de discípulos que se habían reunido para adorar, ver carta de Jacob capítulo 2, versículo 2, y usó la palabra eclesia para referirse a los discípulos que estaban en un lugar determinado, ver carta de Jacob capítulo 5, versículo 14. Así, cuando el copista de Mateo escogió una palabra para designar al pueblo de Elohim, eligió la palabra iglesia, ver Mateo capítulo 16, versículo 18, la cual es probable que se refiriera a una asamblea en el sentido secular, pero con la diferencia de que se trata de una asamblea del pueblo de Elohim, en el sentido que le da Tanaj. El autor tomó una palabra secular y le dio un significado religioso especial. En su elección de esta palabra, él tomó de los significados que le daban los antecedentes seculares y religiosos de ella, y le añadió nuevos significados de su propia cosecha. La palabra, según el uso que el copista le dio, se refiere al Israel de la nueva alianza, sea que estén reunidos en asamblea, o no. Derechos capítulo 8, versículo 3. Carta a la comunidad en Efeso capítulo 1, versículo 22. Otra idea que se desprende de los escritos de los primeros discípulos, en relación con la palabra iglesia, es el concepto de ser convocado o puesto aparte. Aun cuando es probable que esta idea no formara parte del sentido secular de la palabra, sí es una parte importante del significado, en el uso especial que hace el copista. Esta idea es introducida en la palabra por la índole misma del pueblo que se designa con ella. Shimon Kefa le dijo a la multitud el día de Shavuot, helenizado a Pentecostés: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Eterno nuestro Elohim llamare. Derechos capítulo 2, versículo 39. Shaul HaShaliach dijo a la comunidad en Tesalónica, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Elohim, que os llamó a su reino y gloria. Ver primera carta a la comunidad en Tesalónica capítulo 2, versículo 12. Fue mediante el evangelio que Elohim nos llamó. Shaul dijo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Ver segunda carta a la comunidad en Tesalónica capítulo 2, versículo 14. Así, a las personas que fueron llamadas por Elohim mediante el evangelio, se les llamó Hakeila, la comunidad, en griego la eclesia. Primera carta a la comunidad en Corintios capítulo 1, versículos 1, 3. Además, Shaul dijo a la comunidad que estaba en Colosas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1, versículos 13, 14. Shimon Kefa escribió que anunciaran las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Kefa capítulo 2, versículo 9. También escribió, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera carta de Kefa capítulo 1, versículo 15. El copista usó la palabra iglesia para referirse a todos los que forman el pueblo de Elohim durante la era de los primeros emisarios de Yehoshua HaMashiach, sin acepción de lugar ni de tiempo. Es de esperar que el significado dado por el copista a la palabra iglesia se manifieste de una forma práctica en los escritos de los primeros discípulos, y esto es precisamente lo que sucede. En el sentido práctico, los copistas usaron la palabra iglesia de 4 maneras. En primer lugar,
la usaron para referirse a la congregación del pueblo de Elohim que estaba en una localidad determinada. A todos los Nazratim que estaban en un lugar determinado se les conocía como la Kehilat, comunidad, en griego la iglesia de ese lugar. En segundo lugar, los copistas usaron la palabra iglesia para referirse a las comunidades o congregaciones locales de una región. Shila escribió: entonces la comunidad que estaba por toda Yehudá, Galatia y Samaria tenía paz, y era edificada, y andando en el temor del Señor, y en la consolación de la Ruach HaKodesh, continuaba creciendo. Hechos capítulo 9, versículo 31. Algunas veces la comunidad que está en una región es designada con el plural Kehilot. Shaul se refirió a las comunidades en Galatia, cuando escribió la epístola a la comunidad en Galatia, ver capítulo 1, versículo 2. Los autores usaban tanto el singular como el plural de la palabra Kehilá para referirse a todas las congregaciones o comunidades de una región. En tercer lugar, los escritores de los escritos de los primeros discípulos usaron la palabra comunidad para indicar a la comunidad en el exilio, por ejemplo, a las comunidades entre las naciones, en el saludo con que despide la carta a la comunidad en Roma. Ver carta a la comunidad en Roma, capítulo 16, versículos 3 al 5. En cuarto lugar, estos escritores usaron la palabra comunidad, en hebreo Kehilat, para referirse a una congregación reunida para adorar. Ver primera carta a la comunidad en Corintios capítulo 11, versículo 18, capítulo 14, versículo 34. Teniendo claro el término congregaciones o comunidades, en hebreo y en griego, ahora nos queda una pregunta. Las comunidades en Yehoshua HaMashiach en el siglo I, ¿por quiénes estaba compuesto? Estas comunidades estaban compuestas de Yehudim, judíos, Yehudim y Ebanim, judíos helenistas y Gerim, extranjeros temerosos de Elohim. Analicemos los primeros, Yehudim. Los Yehudim del siglo I son los descendientes del reino de Yehudá, Judá, como también los residentes en la región Yehudá, Judea. Analicemos el primer término, los descendientes del reino de Yehudá. Cuando Israel se dividió en dos reinos, al sur Judá y al norte Israel, los Yehudim eran los que permanecieron en el reino del Judá conformado por las tribus Judá y Benjamín, pero después del exilio de Babilonia, regresaron los descendientes del reino de Judá y muy pocos del reino de Israel, por ende aunque se reconocían a los que provenían de otras tribus. Ver el caso de Hanabat Penuel de la tribu de Acher en el libro Yehoshua Masad de Torato comúnmente llamado Lucas capítulo 2, versículo 36, estos por ser la minoría, con el tiempo fueron absorbidos por los descendientes del reino de Judá. Es por esto que Shaul, un descendiente de Binyamin, se identifica como Yehudi, no porque perteneciera a una religión que no existía, sino porque descendía del reino de Judá. Los residentes en la región Yehudá, es decir, no los de Galilea. Aunque casi todos los descendientes de Israel que moraban en la tierra de Israel se identificaban como Yehudim, o sea los de Judá, en el siglo I después de la era común existía una distinción entre los Galilim, o sea los israelitas de Galilea, y los Yehudim, o sea israelitas de Judea, aunque esto era solo una distinción interna pues ambos se identificaban como Yehudim por ser descendientes de los del reino del Judá. Veamos ahora los Yehudim y Ebanim. Cada vez que en los escritos de los primeros discípulos es usado el término helenista o griego, sea en singular o plural, no es para hacer referencia a gentiles, sino para hacer referencia a los descendientes de Israel helenizados o asimilados, por ende, también ellos son descritos como los de entre las naciones. El término heleno, en hebreo yevani, literalmente significa literalmente griego, pero en la época helenista que aún en el siglo I después de la era común, imperaba en Israel, el término puede hacer referencia a cualquier individuo que haya sido educado bajo la cultura griega y por ende viva como un griego,
sin importar su etnia. Dentro del contexto judío del libro de Hechos, el término heleno siempre hace referencia a un descendiente de Israel helenizado. Esta definición de helenizado es en sí misma ambigua, porque no define qué tan asimilado o helenizado esté la persona o el grupo que se describe con dicho término. Ejemplos claros del uso del término griegos como referencia a descendientes de Israel helenizados, lo podemos ver en el libro comúnmente llamado Juan capítulo 7, versículo 35, donde leemos que los judíos dijeron, ¿a dónde intenta irse este que nosotros no lo hallaremos? ¿Acaso intenta irse a la dispersión de los griegos y enseñar a los griegos? Claramente el texto crea un contraste entre el término griegos en referencia de los descendientes de Israel dispersos y asimilados entre las naciones y el término judíos en referencia a los descendientes de Israel que no han sido asimilados. También en Talmud Bavli, Shabbat 21b, cuando el texto dice los griegos en hebreo Yevanim, entraron en el santuario, los comentaristas aclaran que los griegos son en realidad los judíos helenizados, asimilados a la cultura griega. Por ende, en cada ocasión que el autor de Hechos menciona como Shaul entrando en las sinagogas los días de Shabbat les habla tanto a judíos y a griegos. El lector debe comprender que con el término griegos el autor está haciendo referencia a los descendientes de Israel asimilados entre las naciones, concordando así con las palabras de los Nevi'im, profetas. Sin embargo, el autor de la Pechita, la traducción del texto griego al arameo, opinaba en base a la teología cristiana, que los términos griego y griegos hacían referencia a gentiles. Por lo tanto, en el texto de la Pechita leemos que el padre de Timoteo, de Hechos 16, en lugar de ser griego, israelita asimilado, era arameo, gentil. También Tito, de Gálatas capítulo 2, en lugar de ser griego, israelita asimilado, era arameo, gentil. Lo mismo sucede en la traducción aramea de Hechos 21, versículos 28, 29, donde Trófimo en lugar de ser descrito como uno de los griegos, israelita asimilados, que escuchó a Shaul en Asia, es descrito como uno de los arameos, por supuesto no queriendo decir que en Asia habían arameos, sino que para la iglesia cristiana de Siria el término arameo era un equivalente a un no judío o gentil. De estos tres personajes, vamos a tomar como ejemplo a Trófimo, y vamos a exponer las razones por las que cuando el autor lo identifica como griego, no es porque fuese gentil, sino porque era un descendiente de Israel helenizado. En Hechos capítulo 21, versículos 26, 29 dice, entonces Shaul tomó consigo a los hombres, al día siguiente se purificó con ellos y entraba al Bet Hamikdash, el templo, notificando el cumplimiento de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el Bet Hamikdash, comenzaron a incitar a todo el pueblo, y le echaron mano, gritando, israelitas, ayudadnos. Este es el hombre ha traído griegos al Bet Hamikdash, y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la ciudad, y pensaban que Shaul lo había traído al Bet Hamikdash. En la Mishnah, tratado Kelim, se hace mención de la santidad del Bet Hamikdash en relación a los diferentes niveles de santidad, pues a medida que uno se introduce más al santuario, el nivel de santidad aumenta. Veamos. El propio monte del templo era considerado un lugar santo. Por lo tanto los judíos en estado de Sabim, o sea con anomalía de flujo seminal, tenían prohibida la estadía en el monte del templo, cuanto más la entrada al templo. Sin embargo los extranjeros gentiles aunque tuvieran la anomalía de flujo seminal no eran considerados impuros, porque este estado de impureza es aplicado solo a los miembros de Israel. Había una zona llamada el atrio exterior, comúnmente conocida como el atrio de los gentiles, donde casi todos podían entrar y desplazarse. A los gentiles les era prohibido proseguir más allá del atrio exterior.
y para su advertencia habían letreros en griego y en latín que les advertían con sentencia de muerte si algún halógenes, en hebreo nohri, persona de otro pueblo, traspasaba más allá de la zona del atrio exterior. Según Josefo, las autoridades romanas habían permitido que las autoridades judías del templo llevaran a cabo esta sentencia de muerte, aun si el que traspasaba era ciudadano romano. Había una división con un pequeño muro de 4 pies de altura la cual podían cruzar solamente los judíos. Esta zona se le llama el atrio de los israelitas, y solo los judíos en estado de pureza podían estar allí. Luego había otra zona llamada el atrio de la oración o el atrio de las mujeres. Más allá de esta zona las mujeres no podían ingresar. Era aquí donde se traían los sacrificios o donde los judíos podían hablar con los Kohanim. En la zona que es, propiamente hablando, el templo, o el santuario, no podían entrar todos los judíos, solo los Kohanim, sacerdotes, y por ello llevaba el nombre de, el atrio de los Kohanim. Finalmente estaba el Kodech HaKodachim donde solo podía entrar el Kohen Gadol una vez al año. En conclusión, los límites de acceso en relación al templo no eran solamente aplicados en referencia a los gentiles, sino que inclusive habían lugares prohibidos para ciertos judíos. Por ende tanto gentiles como judíos podían profanar el templo, ya sea debido a la impureza ritual o debido al ingreso de zonas prohibidas. El autor de Hechos nos informa que los que acusaron a Shaul describieron a Trófimo como griego, en base a su educación o forma de vida. Hechos capítulo 21, versículo 28, pues Trófimo era de Éfeso, no de Grecia. Pero nunca Trófimo es identificado como gentil o extranjero. Si el autor hubiese querido informar al lector que Trófimo era un extranjero gentil, lo más lógico sería describirlo como halógenes, gentil, extranjero, ya que este era precisamente el término que figuraba en el cartel del templo que prohibía el traspaso de un gentil más allá del atrio exterior. Aún más, en Hechos capítulo 21, versículo 11, el autor hizo notar que en Jerusalén Shaul sería entregado, en manos de gentiles. Si el autor hubiese querido informarnos en el verso 28 que la acusación sobre Shaul era que había entrado gentiles al templo, hubiera utilizado el mismo término, gentiles, en lugar de griegos. El propio autor describe a Trófimo como efesio, en base a su residencia. Hechos capítulo 21, versículo 29, veamos entonces quiénes fueron los discípulos en Efesos. En Hechos 19 se menciona la llegada de Shaul a Efeso, y en los primeros versos dice que se encuentra con 12 personas que habían recibido la Tevila de Yohanan. No hay duda de que estos 12 eran judíos. Luego en Hechos capítulo 19, versículo 10 dice el autor que Shaul se quedó 2 años allí enseñando a todos los de Asia, tanto a judíos como a griegos, o sea israelitas helenizados. En base a la información que nos da el autor podemos concluir, 100% seguros, que Trófimo no era un extranjero, gentil, sino uno de esos griegos, es decir un descendiente de Israel helenizado, asimilado a la cultura griega, y debido a que por lo general los israelitas asimilados a la cultura griega entre las naciones no se conducían de acuerdo a las leyes de pureza, es entonces posible que la entrada de Trófimo al templo levantara sospechas de profanación. Es ilógico pensar que la acusación fue por traer gentiles al templo, ya que si el traspaso de un gentil más allá del atrio exterior era penado con la muerte, sería entonces como acusar a un judío de provocarle la muerte a un gentil. La acusación no fue por introducir gentiles al templo, sino tal y como el autor escribe, ha traído griegos al Bet Hamikdash, y ha profanado este lugar santo. Hechos capítulo 21. Versículo 29.